Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Seguimos celebrando al grandísimo Álvaro Cepeda Zamudio y hoy lo hacemos desde una de sus piezas periodísticas más celebradas y además de una increíble pertinencia por el actual mundial, su reportaje a Garrincha. La entrevista fue realizada en Barranquilla en 1968, durante el breve paso del futbolista brasileño por el Junior. Garrincha ya era entonces una figura legendaria, bicampeón mundial con Brasil, protagonista decisivo del campeonato de 1962 y dueño de una forma de jugar que parecía desafiar cualquier lógica. Pero su historia iba mucho más allá del fútbol. Detrás del ídolo estaban el niño pobre de Pau Grande, el obrero de fábrica, el hombre de las piernas torcidas, la fama, los excesos y una vida privada convertida en espectáculo público. Cepeda entendió que no tenía delante solamente a un deportista, sino a un personaje. Por eso el texto rebasa los límites de la entrevista convencional. Hay preguntas y respuestas, pero también perfil, reconstrucción biográfica, escenas, observación y sobre todo una voz narrativa capaz de acompañar al personaje sin ocultar sus contradicciones. La historia editorial de este reportaje comienza en septiembre de 1968, durante el breve paso de Garrincha, como ya decimos, por el Junior de Barranquilla. La investigación disponible permite establecer que fue publicada originalmente en el diario El Tiempo, periódico del que Álvaro Cepeda Zamudio era entonces colaborador. Daniel Samper Pizano cuenta que, después de su aparición, llegaron al diario numerosos telegramas de felicitación y que Cepeda solo conservó uno, el enviado por los jugadores y el cuerpo técnico del Cúcuta Deportivo, quienes calificaron el texto como un modelo de entrevista y de periodismo deportivo. 9 años después de aquella publicación y 5 después de la muerte de Cepeda, Daniel Samper Pizano recuperó el reportaje con el título Garrincha en Álvaro Cepeda Zamudio Antología, volumen 22 de la Biblioteca Colombiana de Cultura, publicado en Bogotá por el Instituto Colombiano de Cultura en 1977. Samper fue responsable de la selección y del prólogo. El libro de 482 páginas reunió cuentos, columnas, crónicas, reportajes y otros textos dispersos de Cepeda. La entrevista a Garrincha aparece entre las páginas 50 y 60. Esta antología constituye la primera recuperación del texto en forma de libro y la referencia bibliográfica fundamental para sus ediciones posteriores. En 1994, Garrincha volvió a publicarse en el número 236 de la revista Universidad de Antioquia, correspondiente a abril, mayo y junio de ese año. La revista dedicó aquel número al fútbol como fenómeno cultural y reunió textos literarios, periodísticos y ensayísticos sobre el deporte. La pieza de Cepeda ocupó las páginas 67 a 71, lo que contribuyó a incorporarla al canon de la crónica deportiva latinoamericana, más allá de las recopilaciones dedicadas exclusivamente al autor. Entre 1997 y 98, la revista Huellas de la Universidad del Norte consagró su número triple 51, 52, 53 a Álvaro Cepeda Zamudio. Allí se reunió una amplia selección de sus cuentos, columnas y reportajes, acompañada de testimonios y estudios sobre su obra. Entre los textos recuperados se encontraba Reportaje a Garrincha, denominación bajo la cual la entrevista comenzó a circular con mayor frecuencia en entrevistas y reproducciones digitales, que es precisamente el título que le damos ahora. La importancia de esta crónica no reside únicamente en haber registrado la voz de una leyenda. El texto demuestra la manera en que Cepeda entendía el periodismo: documentarse, preguntar con precisión, reconocer una vida completa detrás de la noticia y convertir la información en una experiencia narrativa. En este capítulo de Paredro leemos el reportaje de Álvaro Cepeda Zamudio a Garrincha, una pieza fundamental del periodismo deportivo colombiano y una muestra de cómo la reportería puede alcanzar también la intensidad de la literatura. Bienvenidos. He notado que los periódicos colombianos, al mencionar su nombre, solo hablan de su espectacular romance con la cantante Elsa Soares. ¿Es que a usted ya no le interesa el fútbol? El rostro abotagado de Manuel dos Santos, taciturno, sin expresión, como la de un boxeador que ha perdido muchos combates,
se ilumina de pronto en una sonrisa abierta y los ojos, hasta ahora pequeños y también sin expresión, por primera vez comienzan a aparecer inteligentes, vivos, iluminados con la sonrisa. El hombre bueno y descomplicado que es realmente esta leyenda del fútbol mundial que se llama Garrincha, aparece como del cubilete de un prestidigitador al conjuro de un nombre, Elsa Soares. Yo no leo nunca las páginas deportivas de los periódicos, ni oigo lo que dicen por la radio. Me volvería loco. Un día soy un genio del fútbol. Al otro día mi vida privada está en todos los titulares y ya no soy un genio del fútbol porque casi nunca, al hablar de mí, se habla de fútbol, sino de lo que hago fuera de la cancha, y lo que hago fuera, la novela que es mi vida, hace que se olviden del fútbol que yo juego. Entonces no se puede distinguir. Por eso no leo nunca lo que dicen de mí. Si hablan bien, son mis amigos. Si hablan mal, también son mis amigos. ¿Para qué molestarme? Yo soy un hombre feliz. Esa felicidad le brota a Manuel dos Santos por todas partes. No la esconde, muy por el contrario. La exhibe y la celebra con alegría del muchacho pobre, como lo fue él en Pau Grande, que por primera vez tiene un juguete. 4 o 5 cables salen de Barranquilla hacia Río de Janeiro todos los días, y otros tantos llegan. Además de feliz, Manuel dos Santos es también un hombre enamorado. Todo esto de discutir su vida privada en las primeras páginas de los periódicos y a los 4 vientos en la radio y en la televisión no lo mortifica. A mí no. Yo vivo la vida. La vida no me vive a mí. En el principio fue el fútbol. El pueblo es pequeño y en las colinas se amontonan las casas pobres, casi favelas, donde las gentes más pobres del pueblo dejan pasar el hambre viendo pasar los ríos, montones de ríos, dice Garrincha, que atraviesan el pueblo por todos lados. El pueblo es Pau Grande, a unos 200 kilómetros de río. En este pueblo, y en una de las casas más pobres, nació Manuel dos Santos Garrincha el 18 de octubre de 1935. Manuel dos Santos no se acuerda cómo comenzó a jugar el fútbol en Pau Grande. Tampoco se acuerda de cuándo comenzó a trabajar, aprendiendo a coser mangas a las camisas que se producían en la gran fábrica de confecciones que aún funciona en el pueblo. Debió ser muy pequeño, dice, pero sí se acuerda del horario de la fábrica, porque todavía siente el cansancio de la jornada, de 6 de la mañana a 4 de la tarde, cosiendo mangas, de las 4 hasta que oscurecía, jugando al fútbol, y de las 7 de la noche a las 9, estudiando en la escuela de la fábrica donde también trabajaba su padre, que era celador y con quien se cruzaba todas las noches cuando el pequeño Manuel iniciaba el regreso, muerto de cansancio, a su casa pobre de la colina. Tanta pobreza y tanto trabajo no me dejaron campo para ser vanidoso ahora, cuando, gracias al fútbol, lo tengo todo. Y es cierto, porque este hombre, de cuerpo pequeño y regordete, altura 1,69, peso 72 kilos, que en 13 años con el equipo Botafogo marcó 353 goles y ha asombrado con su endiablado juego, todo rapidez, malicia y picardía al público de 3 campeonatos mundiales, es, antes que todo, un hombre sencillo, amable, a quien no afectan ni el elogio delirante ni la diatriba más implacable, porque los jugadores profesionales no somos más que payasos. Salimos al campo a divertir a un público que paga por vernos ganar o vernos perder. Al igual que los payasos en el circo, nos aplauden si lo hacemos bien y nos insultan si lo hacemos mal, pero de ambas maneras los estamos divirtiendo. Y si nos dejamos llevar por los insultos o los aplausos, no podríamos hacer bien nuestro papel. 1953, Botafogo. 7 años, esto es lo que él recuerda, jugó Manuel dos Santos en Pau Grande,
en el Sport Club América, formado por los empleados de la fábrica cuyas camisas daban el nombre al equipo del pueblo. Garrincha era un problema técnico en el Sport Club América. Su puesto, el que le habían asignado los jugadores mayores y más altos que él, era el de mediocampista, pero su velocidad innata lo mantenía metido todo el tiempo dentro del arco contrario, entregando pelotas para que los otros anotaran los goles. No había nada que hacer porque ellos eran los dueños del balón. Pero otra cosa eran los encuentros callejeros donde los 8 hijos del celador dos Santos eran todos dueños del balón. Aquí Manuel jugaba en el puesto que entonces le gustaba más, puntero izquierdo. Amadeo, cuenta Garrincha, el mayor, compró una pelota y 8 camisetas cuyo valor hubo que pagárselo por pequeñas cuotas semanales, porque él tampoco tenía dinero suficiente para pagar en el almacén. Más de 2 años nos duraron la pelota y las camisetas y más de 2 años estuve pagando las cuotas, pero todo este tiempo jugué en la punta. En 1951, el Sport Club América fue llevado a Río de Janeiro para jugar contra otro equipo de quién sabe qué otra fábrica de camisas. Pero da la casualidad, no hay vida de personaje famoso cuya leyenda no esté llena de casualidades, que este encuentro, sin ninguna importancia, fue pitado, y por razones que es mejor no averiguar ahora porque se estropearía la magia de la leyenda, por Arití, uno de los árbitros más famosos del campeonato carioca. Arití vio al pequeño Manuel, que a los 16 años seguía siendo muy pequeño para sus años, tragarse la cancha, tragarse los tarajallones del equipo contrario y tragarse el aire durante los 90 minutos con su increíble velocidad y el malabarismo de sus piernas manetas. Arití, como todo árbitro y contrariamente a lo que se cree, tenía su equipo preferido y habló a los dirigentes del Botafogo de este pequeño fenómeno del fútbol. Los dirigentes del Botafogo, y esta es quizá la única muestra de inteligencia que dieron durante los 13 años que Garrincha vistió la camiseta a rayas negras y blancas del equipo, no perdieron de vista al defensa, mediocampista, puntero de Pau Grande, y un domingo de 1953, Manuel dos Santos hacía su primer encuentro profesional en Río de Janeiro jugando en la punta izquierda del Botafogo contra el Flamengo. Resultado final, Botafogo 3, Flamengo 1. Y Garrincha anotó 2 goles. El improbable cosedor de mangas de Pau Grande había iniciado una carrera pocas veces igualada en la historia del fútbol, y el Brasil comenzaba a vislumbrar a uno de los hombres que llevarían los colores del país a conquistar 2 campeonatos mundiales consecutivos. En Pau Grande, dice inicialmente, aprendí 3 cosas: a ser humilde, a coser y a jugar al fútbol, en ese mismo orden. De sus 13 años en Botafogo, Garrincha guarda un contradictorio recuerdo. A la institución Botafogo la venera, pero a sus dirigentes no les guarda ningún afecto, aunque tampoco rencor, pues este sentimiento no entra en su inventario. Con Garrincha, el Botafogo fue 3 veces campeón del torneo carioca y 2 veces campeón del Brasil. En su primer año de profesional empató con el paraguayo Benite, el primer puesto en la casilla de goleadores con 33 anotaciones. Su vinculación al Botafogo termina en 1965. Garrincha tenía una rodilla lesionada y varias veces jugó anestesiado para que no perdiera su cuadro. Los dirigentes insistían en que se sometiera a la operación con el médico del equipo. Garrincha prefería a su médico particular, en quien tenía más confianza. La diferencia era solamente de $50. Los dirigentes se obstinaron. Garrincha pagó de su bolsillo la operación y se largó del Botafogo. Cuando Amarildo se fue a Italia, los directivos le dieron un gran banquete. A mí no me dijeron ni adiós. Así son siempre los dirigentes en todas partes. Les interesa la empresa, los hombres que le hacen posible no valen nada para ellos. Al Botafogo como institución le debo mucho, a sus dirigentes nada. Ellos me deben a mí. ¿Qué quiere decir Garrincha? Es un pájaro muy veloz, pero no es nada. No es un pájaro fino, no hace nada. ¿Como la golondrina? No. La golondrina tiene clase, se la menciona mucho.
No, este es un pájaro maluco. No hace nada. Es un pájaro pobre, pero muy veloz, más veloz que cualquier pájaro. ¿Como el cucarachero? Tal vez sí. No lo conozco, pero debe ser así como usted dice. Mire, el Garrincha es como yo. En Pau Grande, el inquieto Manuel, que a los 4 años no debía levantar mucho del suelo, le encantaba ir a cazar pájaros con su honda. A esa edad andaba por entre el monte como una exhalación del infierno, decía su hermana Rosa dos Santos, la mayor. Un día entró corriendo a su casa con un pájaro todavía aleteando en sus pequeñas y regordetas manos morenas. Manuel no sabía que había cazado. Rosa le dijo: «Es igualito a ti, vuela mucho, pero no sirve para nada. Es un Garrincha». Manuel lo curó y lo conservó por mucho tiempo y nadie recuerda hoy qué se hizo el Garrincha que perpetuó su nombre en uno de los mejores jugadores del mundo. Pero a este Garrincha sí lo recordará siempre la historia del deporte. Bogotá, 1954. El recuerdo de Colombia es para Garrincha una mezcla de alegría y de mucha tristeza. Su primer partido internacional lo jugó en Bogotá contra Millonarios, el gran Millonarios de Rossi, Cozzi y Pedernera, que fue vencido por Botafogo 2-0. Fue su alegría ganar el primer encuentro que jugaba fuera del Brasil. Pero al regresar a Río encontró que su hermana menor, Teresa, de 3 años, había muerto ese mismo domingo que él jugaba en Bogotá. Se acostumbra uno a todo, dice Garrincha, a lo bueno y a lo malo. Suecia, 1958. De Suecia, característicamente, Garrincha no habla de la primera Copa del Mundo, en la cual participó a los 23 años y de donde Brasil regresó campeón con el equipo que repetiría la hazaña 4 años más tarde en Chile. Lo que más le divirtió fue la ceremonia final, cuando el rey Gustavo Adolfo le regaló a cada uno de los 11 titulares un reloj de oro. Una tarde, 2 años después, al terminar un partido en el Maracaná, descubrí que me habían robado el reloj. Me reí tanto pensando qué diría el rey de Suecia al enterarse de que yo había perdido su reloj. Chile, 1962. Se jugaba la Copa Mundo en Santiago. El encuentro Brasil-Chile comienza muy fuerte y sigue peor. Se juega duro. El público hostiliza constantemente a los brasileros. Los chilenos consiguen el primer tanto y las graderías se enloquecen. Pelota al centro. Pelea Babá. Se escapa Garrincha con el pase de Babá y anota de un tiro violento. 15 minutos más tarde recoge una pinota de Nilton Santos en el medio campo. Pica la pelota y rebasa a la defensiva chilena para fusilar al guardaballas. De las graderías energúmenas vuela una botella. Garrincha cae al suelo bañado en sangre. Lo llevan a la clínica y no puede volver al partido. Salí riéndome. Les gané yo solo a los chilenos 3-1. ¿3-1? Sí, 2 goles y un botellazo que también se cuenta. Los goles. Se preocupan mucho de quién hace los goles en el fútbol, pero este es y debe ser un juego de conjunto. En la cancha todos somos iguales. Detrás del que hace los goles está siempre alguien, otro jugador que no se ve y que no sale en los periódicos. Está el resto del equipo. Para mí, por ejemplo, que he anotado muchos goles, el mejor partido que creo he jugado en mi vida fue en Chile contra Rusia y no hice ningún gol. Inglaterra, 1966. En Inglaterra, para Garrincha sucedió lo que era imposible que sucediera. Brasil fue eliminado. En una frase define el resultado. Nos masacraron. La selección brasileña, que fue a Inglaterra, según Garrincha, no podía perder. Tenía todos los elementos y condiciones para lograr el tercer campeonato mundial para el Brasil. Pero perdieron. ¿Por qué perdieron? Todos los equipos jugaron contra nosotros. Éramos el equipo para derrotar. No jugaron fútbol. No nos dejaron jugar fútbol. Nos armaron una verdadera cacería humana. Pelé fue virtualmente cazado. Fue perseguido hasta que lo inutilizaron. Las películas lo muestran claramente. Esa es la excusa. La realidad es otra. El fútbol, mezcla del sistema rioplatense y de la velocidad en el manejo de la pelota sin fortaleza en los jugadores,
sin físico para arrollar en el ataque y romper en la defensiva, a base siempre de estatura y rudeza más que de habilidad, la organización de los avances contrarios, el fútbol sin atletas, que es el fútbol suramericano, hizo crisis en Inglaterra. La selección brasileña no estaba preparada para esta nueva modalidad del fútbol. No lo esperábamos. No estábamos preparados para un juego tan sucio. Quisimos jugar fútbol y no nos dejaron. ¿Usted diría que la selección que fue a Inglaterra era lo mejor que podía presentar el Brasil en ese momento? No sé si era la mejor o no, pero debíamos ganar. La otra realidad, como usted dice, no salió a jugar a la cancha, la realidad de la ineptitud de los dirigentes que los llevaron. Todo el mundo intervino en la selección del equipo, en su preparación, en su dirección. Con decirle que fuimos a Inglaterra 22 jugadores y 22 dirigentes. Pelé. Garrincha conoció a Pelé en 1956, cuando se enfrentaron por primera vez los dos más grandes jugadores del fútbol del Brasil, en un encuentro entre el Santos y el Botafogo. Ganó el Santos 4-1. Pelé hizo los 4 goles. ¿El rey Pelé? No somos reyes, somos jugadores de fútbol profesional. Somos, ya le dije, payasos. Todos somos iguales. Yo soy igual a Pelé. ¿Y los goles? Detrás de cada gol de Pelé está uno de nosotros, uno del conjunto. El público aplaude a uno, no a todos. Es el fútbol. Lo de los reyes lo inventan los periódicos. El mejor, todos. Para Garrincha, todos los jugadores son iguales. Todos son sus amigos. Pero si se le insiste, se van conociendo sus preferencias, aunque no duran. Son cambiantes para acomodar a todos. Garrincha parece médico. No habla mal de ningún colega y al final de la conversación se vuelve lo mismo. Todos somos iguales. Pelé es como Amarildo, Amarildo como Tostán, Garrincha como Pelé y Ayrton como Garrincha. Pero una cosa se saca en claro. El jugador extranjero que más admira es a Yashin, el guardameta ruso. Y de los brasileños a Cicinho. Desde pequeño su ídolo ha sido Cicinho. Su gran ilusión era la de jugar al lado de él. Solamente una vez realizó ese sueño en un encuentro amistoso entre Brasil y Paraguay y en el Maracaná en 1955. Su mayor satisfacción fue la de servir las pelotas con que Cicinho hizo goles esa tarde. Se cambiaron los papeles. Ahora Cicinho es hincha mío. Pero se vuelve lo mismo. Nilton Santos, Valla, Valentín, Bobby Charlton, todos son iguales. Estoy seguro de que si a Garrincha se le pregunta qué le parece Iblemuel de García, dirá que es lo mismo de bueno que Pelé. Junior 1968. Para Garrincha, el Junior de este año con los jugadores que tiene no debe perder. Un equipo cuya delantera hace siempre más de 2 goles tiene que ganar el partido, pero en el Junior todo es diferente. Tal vez, dice Garrincha, pero ese equipo no puede perder en este campeonato. Se le habla de Mariño Rodríguez de Oliveira, a quien los directivos del Junior no supieron aprovechar. Mariño, como director técnico del Botafogo, es muy conocido de Garrincha. Es un gran entrenador, es de los mejores entrenadores que he conocido. Sabe mucho del fútbol y maneja muy bien su equipo en la cancha. El Junior no sabe lo que perdió. Sí sabe, pero le da lo mismo. Los entrenadores no llenan estadios. ¿Qué le gustaría hacer cuando deje el fútbol? No sé, tal vez entrenador, pero pienso que no sirvo para eso. Un entrenador tiene que ser duro, y yo soy muy buena persona y no puedo ser duro con nadie. Con el entrenador se cometen injusticias. El jugador se juega su carrera él solo en cada partido. El entrenador se la juega en cada partido también, pero se la juega 11 veces con los 11 jugadores. Garrincha parece sincero cuando dice que es totalmente desinteresado. El dinero no hace la felicidad, dice, como recordando la frase de una película romántica o de vaqueros, que es lo que más le gusta hacer por las noches. Soy un hombre casero, las películas me gustan en la televisión. ¿Por qué vino a jugar a Colombia? ¿No sería por el dinero? No. Entonces, ¿por qué no juega en Brasil? En Río no me dejan tranquilo. Yo soy mucha noticia. Yo vendo muchos periódicos, todos los días tienen que hacer una historia nueva sobre nosotros. Que si maté a Elsa y me suicidé.
que si mi primera esposa me va a meter a la cárcel, que si dejo a Elsa, que si Elsa me deja a mí. A nadie le interesa cómo juego al fútbol, sino lo que hacemos Elsa y yo. ¿Pero a usted no le molesta eso? No, a mí no. A mí no me importa, pero a Elsa sí. Se pone muy brava cuando hablan mal de mí en la televisión. Es mejor aquí en Barranquilla. ¿Cuándo viene Elsa? Elsa no viene. Yo me voy. ¿Cree que usted y Elsa ayuden a vender periódicos en Colombia? No sé. ¿Usted qué dice? Creo que no. Sigamos hablando de Elsa.